Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Yo como siempre estoy muy contenta de estar aquí compartiendo un poquito de mi tiempo con ustedes. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha generado muchísima conversación, especulaciones y por qué no un poco de drama. Sí, señores y señoras. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a desentrañar las supuestas apuestas que están en juego entre estos dos titanes de la televisión turca. ¿Qué apuestas? ¿En qué sentido? Tranquilos que vamos a explorar todo eso, desde los rumores más jugosos hasta las posibles realidades que se esconden detrás de sus interacciones. Y prepárense porque la cosa se pone interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les interesa el mundo de las series turcas, de las noticias de farándula, de las curiosidades y chismes de los famosos, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Así que, ¿listos para el chisme? Empecemos. Para entender bien todo este asunto de las apuestas, necesitamos situarnos en el contexto adecuado. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quiénes son? Bueno, para quienes no estén familiarizados, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una legión de fans alrededor del mundo. Se hicieron mundialmente famosos gracias a la serie Erkenci Pájaro Soñador, en español, donde interpretaron a una pareja. Y vaya pareja. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Esta conexión, esta chispa traspasó la pantalla, y los fans rápidamente comenzaron a soñar, a especular, a desear que esa magia también existiera en la vida real. Y claro, con el tiempo comenzaron a surgir rumores. Rumores de una relación, de encuentros secretos, de planes de boda. El furor era total. Las redes sociales explotaban con fotos, análisis de sus miradas, cada gesto era diseccionado y analizado. Los foros de discusión y las comunidades online dedicadas a Erkenci hervían de actividad, con fans de todo el mundo traduciendo y compartiendo noticias, fotos y vídeos. La pareja, conocida por los fans como Kandem o Sanemikan en referencia a sus personajes, se convirtió en un fenómeno, impulsando el interés en la cultura turca y, por supuesto, en las series del país. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente una relación amorosa. Aunque por otro lado, tampoco negaron del todo los rumores. Las declaraciones eran ambiguas, evasivas, lo que por supuesto alimentaba aún más la especulación. Las entrevistas eran un juego de evasivas, con preguntas directas eludiéndose con sonrisas, miradas cómplices y respuestas que dejaban más preguntas que respuestas. La prensa turca, ávida de noticias jugosas, aprovechaba cada oportunidad para alimentar la llama de la especulación, publicando artículos y reportajes que analizaban cada aspecto de sus vidas, desde sus estilismos hasta sus amigos y familiares. Ahora bien, ¿dónde entran las apuestas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores sobre una posible rivalidad entre ambos comenzaron a surgir después de que Erkenci llegara a su fin. Algunos medios de comunicación turcos empezaron a hablar de diferencias creativas, de celos profesionales, incluso de desacuerdos sobre el futuro de sus carreras. Se decía que sus agencias de representación estaban en desacuerdo sobre cómo manejar sus respectivas imágenes y proyectos. La presión de mantener el éxito de Erkenci y la intensa atención mediática sobre sus vidas personales, sumado a la ambición natural de dos jóvenes talentos, crearon el caldo de cultivo perfecto para las tensiones. Y aquí es donde la palabra apuestas adquiere un significado más metafórico, más simbólico. No se trata de apuestas en el sentido literal de apostar dinero. Más bien, se habla de una especie de apuesta por ver quién de los dos alcanzaría mayor éxito profesional, quién sería más reconocido, quién lograría los proyectos más ambiciosos y por ende se consolidaría como la estrella indiscutible del momento. Esta apuesta no estaba explícitamente escrita en ningún contrato ni comunicada de manera oficial, pero la percepción de la prensa y de los fans era que ambos actores estaban compitiendo por el mismo premio, la cima de la fama y el control del mercado. Se hablaba de una apuesta por la popularidad, por el reconocimiento, por el control del mercado. En este sentido, cada proyecto en el que participaban, cada entrevista que daban, cada decisión profesional que tomaban,
era visto como un movimiento estratégico en esta supuesta competición. Las agencias de representación, conscientes del potencial de mercado de sus clientes, se enfocaban en asegurar los mejores papeles, las mejores portadas de revistas y las mejores oportunidades de patrocinio. Los representantes de Cannes y de Met se enfrentaban en una batalla silenciosa, negociando los detalles de cada proyecto, tratando de posicionar a sus representados como los más deseados de la industria. Y claro, la prensa y los fans, por supuesto, alimentaban este fuego. Cada nuevo proyecto de Can Yaman era comparado con los de The Met of the Mir, y viceversa. Cada éxito de uno era interpretado como un triunfo en esta supuesta apuesta, y cada fracaso como una derrota. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla, con fans defendiendo a sus ídolos y criticando cualquier cosa que pudiera restar valor a sus carreras. Los foros de discusión se llenaban de análisis y comparaciones, con debates acalorados sobre quién era más talentoso, quién tenía mejor apariencia, quién era más querido por el público. Uno de los puntos clave en esta supuesta apuesta fueron, sin duda, sus proyectos posteriores a Erkenciskus. Can Yaman protagonizó series como Dolunay, Luna Llena, y By Jane M.R. Round, que tuvieron un éxito moderado, pero no lograron igualar la euforia de Erkenciskus. Estas series, aunque contaban con un gran número de seguidores, no alcanzaron el impacto masivo que había tenido Pájaro Soñador. Los fans se sentían un poco decepcionados, esperando ver a Can en proyectos que superaran las expectativas generadas por su anterior éxito. Luego Can Yaman decidió dar el salto a Europa, protagonizando producciones italianas como Viola come il mare. Y aquí la cosa se puso seria. La proyección internacional de Can Yaman aumentó considerablemente, ganando una gran popularidad en Italia y en otros países europeos. Viola come il mare fue un éxito en Italia, catapultando a Can a la fama en el país y abriéndole las puertas a nuevas oportunidades. Can comenzó a aprender italiano, a participar en programas de televisión italianos y a asistir a eventos de moda y cine. Su imagen se convirtió en sinónimo de éxito y atractivo, conquistando a un público diferente y abriendo nuevas fronteras para su carrera. Por su parte, The Met of the Mir continuó trabajando en Turquía. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Ikimizingerin, Donde tú estás. Aunque estas series tuvieron buena acogida, no lograron catapultarla al mismo nivel de éxito que Can Yaman estaba experimentando en el extranjero. Doğu Unep Kaderindir, una serie dramática, demostró la versatilidad de Demet como actriz. Sin embargo, no generó el mismo fervor que Erkenciskus, en parte porque el tema era más serio y el tono más dramático. Esta diferencia en la proyección internacional, por supuesto, alimentó aún más los rumores sobre la apuesta. Se decía que The Met of the Mir estaba, de alguna manera, en desventaja, por no haber tomado la misma decisión que Can Yaman, por no haber apostado por una carrera internacional. La prensa turca analizaba constantemente esta situación, preguntándose si The Met estaba perdiendo terreno frente a Can. Se especulaba sobre si había una estrategia deliberada por parte de The Met para quedarse en Turquía, o si las oportunidades internacionales no se habían presentado. Sin embargo, The Met of the Mir no se quedó atrás. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque relativamente corto, captó la atención de los medios y de los fans. El matrimonio, aunque de corta duración, generó un gran interés mediático. Las portadas de revistas, los programas de televisión y las redes sociales se centraron en los detalles de la boda y la vida de casados de The Met. Aunque la separación fue noticia, la reacción de The Met fue respetada y admirada por muchos, lo que demostró su madurez y fortaleza. También The Met siempre ha sido muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida y conectando con sus seguidores, lo cual ha sido fundamental para mantener su popularidad. The Met, con su naturalidad y cercanía, ha sabido conectar con sus fans a través de las redes sociales. Ha compartido momentos de su vida personal, fotos de sus proyectos y mensajes de agradecimiento a sus seguidores. Esta interacción constante le ha permitido mantener una fuerte presencia en el mundo digital y seguir siendo relevante para su público. Además, hay que destacar que el éxito de una serie o de una película, en última instancia, depende de muchos factores. El guión, la dirección, la química entre los actores, la campaña de marketing. Todo influye. Y por supuesto, el gusto del público es impredecible. No se puede hablar de una victoria, o de una derrota definitiva en esta supuesta apuesta. Ambos, Can Yaman y The Met of the Mir, han tenido sus éxitos y sus desafíos, y ambos han demostrado ser actores talentosos y comprometidos.
La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde el talento, la suerte y la estrategia se entrelazan. La verdad es que más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han construido carreras sólidas y exitosas. Han logrado conquistar al público turco y a una gran audiencia internacional. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Han superado los desafíos y han aprendido de sus experiencias, consolidándose como figuras importantes de la televisión turca. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden generar expectativas y a veces hasta rivalidades. Pero al final, lo que realmente importa es el trabajo, la dedicación y la pasión por lo que uno hace. Y en ese sentido, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado tener de sobra. La ambición y la competencia son parte del juego, pero el respeto mutuo y la búsqueda de la excelencia son los que realmente definen a los artistas. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creo que realmente existe una apuesta entre ellos? Sinceramente creo que es más una creación de la prensa y de los fans. Es cierto que hay cierta competencia en el mundo del espectáculo, pero no creo que se trate de una rivalidad a muerte. Ambos son profesionales, ambos saben que el éxito de uno no necesariamente implica el fracaso del otro. Es posible que existan tensiones y rivalidades en el mundo del entretenimiento, pero es poco probable que se traduzcan en una hostilidad abierta. Creo que en lugar de una apuesta, lo que realmente existe es una sana competencia, un deseo de superarse, de alcanzar nuevas metas. Y por supuesto el respeto mutuo, aunque tal vez no lo veamos tan abiertamente. Quizás el hecho de que Can y Demet no hayan confirmado ni desmentido los rumores de relación, y que tampoco hayan abordado directamente la supuesta rivalidad, sea una estrategia para mantener el interés del público y seguir siendo noticia. La apuesta de la que tanto se habla al final, es una metáfora de la ambición y del deseo de triunfar en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento. Es la lucha por mantenerse en la cima, por ser relevantes, por seguir cautivando al público. Y en ese sentido, tanto Can Yaman como Demet Özdemir están jugando muy bien sus cartas. El éxito de ambos es innegable y su impacto en la industria televisiva turca es evidente. Y ahora, para completar el análisis de esta supuesta apuesta, vale la pena explorar un poco más a fondo algunos aspectos clave de sus trayectorias profesionales y sus personalidades. Can Yaman, el conquistador internacional ***. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, ha demostrado ser un actor con una gran ambición y un fuerte deseo de expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Su decisión de apostar por el mercado internacional, especialmente el italiano, fue audaz y estratégica. Había un riesgo, por supuesto, pero la recompensa potencial era enorme. Aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y trabajar con profesionales de diferentes países fue un desafío que Can Yaman aceptó con determinación. Su éxito en Italia no solo le proporcionó reconocimiento y fama, sino que también le abrió puertas a nuevas oportunidades en otros países europeos y a proyectos más ambiciosos. Can Yaman ha sabido aprovechar su imagen y su talento para construir una marca personal sólida y rentable. Ha sido imagen de importantes marcas de moda y lujo, ha participado en eventos internacionales y ha mantenido una activa presencia en redes sociales, lo que le ha permitido conectar con sus fans y mantener su popularidad. Demet Özdemir, la estrella que brilla en casa ***. Demet Özdemir, por su parte, ha optado por construir su carrera en Turquía, enfocándose en proyectos que le permitan explorar su talento y su versatilidad como actriz. Su éxito en series como Mi hogar, mi destino, ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Demet es una actriz que valora la conexión con su público, y su presencia constante en las redes sociales y su interacción con sus seguidores son prueba de ello. Aunque no ha optado por una carrera internacional tan visible como la de Can Yaman, Demet ha demostrado su compromiso con su trabajo y su capacidad para elegir proyectos que resuenan con el público turco. Su participación en campañas publicitarias y su estilo personal también la han convertido en un referente de moda y estilo en Turquía. La química innegable, ¿qué pasó con la relación? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue un factor crucial para el éxito de la serie. La conexión que tenían en pantalla era palpable, y los fans rápidamente comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca que estuvieran saliendo.
Existen varias teorías sobre por qué no se concretó una relación. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la intensa atención de la prensa y los fans podría haber sido un factor que dificultó el desarrollo de una relación. Asterisco 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 diferentes prioridades asterisco asterisco es posible que ambos tuvieran prioridades diferentes en ese momento de sus vidas. Asterisco 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 falsas expectativas asterisco asterisco la química en pantalla no siempre se traduce en una conexión en la vida real. Asterisco 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 discrepancias profesionales asterisco asterisco las posibles diferencias en la gestión de sus carreras y las posibles rivalidades profesionales podrían haber influido en la situación. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Can y Demet mantuvieron una relación cordial y profesional después de Erkenciskus. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir en la industria del entretenimiento es prometedor. Ambos actores tienen talento, ambición y una base de fans sólida. Es probable que continúen trabajando en proyectos exitosos y expandiendo sus carreras. Can Yaman, con su proyección internacional, tiene la oportunidad de conquistar nuevos mercados y consolidarse como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, puede seguir construyendo su carrera en Turquía, explorando nuevos personajes y diversificando sus proyectos. La supuesta apuesta entre Can Yaman y Demet Özdemir es, en definitiva, una metáfora de la ambición y la competitividad en el mundo del espectáculo. Ambos actores han demostrado su valía y han construido carreras exitosas. El éxito de uno no necesariamente implica el fracaso del otro. Al final, lo que importa es el trabajo, la dedicación y la pasión por lo que uno hace. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre las supuestas apuestas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado desentrañar un poco el misterio, analizar los rumores, y dar una perspectiva más amplia sobre este tema que tanto interés suscita. Hemos hablado de su química en pantalla, de sus proyectos posteriores a Erkenciskus, de sus estrategias profesionales y de las expectativas que generan. Hemos intentado analizar la situación desde diferentes ángulos, considerando las presiones mediáticas, las ambiciones personales y el complejo mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber escuchado, y por haber compartido este tiempo conmigo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta apuesta? ¿Creen que existe realmente? ¿O es todo una invención de los medios? ¿Qué creen que les depara el futuro a ambos actores? Me encantaría leer sus teorías. Y no olviden, por favor, si les gustó el vídeo, darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Quiero agradecer a todos los que han estado apoyando mi canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir adelante y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta pronto. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, y siempre hay algo nuevo que descubrir. Hasta la próxima.